Sustentación Cordial realizada saludo por Lizeth como Calvo. parte de la actividad final del curso Selección Tecnologías Limpias en representación del grupo 42 conformado por Diana Florey, Jorge Iván, Jason y Eliana Marcela, me dispongo a realizar la sustentación basada en la producción más limpia de la industria avícola, caso aplicado Granja Chicó. Identificamos entonces inicialmente el mapa de procesos. Tenemos entonces tres líneas principales: las entradas, el proceso y las salidas y el fin. Como parte de las entradas tenemos entonces el insumo para la granja, que es suministrado por la empresa Bucanero, que son los pollos con aproximadamente 2 horas de nacidos, el concentrado, cascarilla de arroz, los insumos químicos, el agua, la energía eléctrica y gas propano. Dentro de los procesos que se desarrollan entonces en la granja, tenemos el alistamiento de los galpones, que está basado entonces en la finalización. Esto es un ciclo, entonces se finaliza un ciclo de engorde. Al terminar entonces el ciclo de engorde como tal, se empieza entonces el alistamiento de los galpones para recibir los nuevos pollos. Procedido a esto, tenemos entonces el alistamiento de las camas, la adecuación del galpón, lo que constituye entonces ubicar los comederos y bebederos, que también deben ser entonces desinfectados. Una vez esto se tiene listo por parte de los administradores de la granja, hacen la recepción entonces de las aves, del concentrado y los insumos que, como ya se dijo anteriormente, son suministrados por la empresa Bucanero. Es asimismo también la empresa Bucanero la encargada entonces de hacer el registro y el control de las actividades que se desarrollan. Entonces, por ejemplo, se hace el registro de el consumo de alimento, los insumos químicos que se usan, la mortandad de pollos, la calidad del agua. Y se hace entonces como parte final por parte de la granja Chicó la entrega y el cargue de las aves. En este caso se debe tener en cuenta entonces que la granja no realiza entonces el sacrificio, sino que son integrados vivas las aves para que Bucanero se haga cargo entonces del sacrificio de las mismas. Como parte de las salidas dentro del fin del proceso productivo de la granja, tenemos entonces el producto principal, que se indica entonces como las aves. Tenemos entonces unos productos que se generan como residuos, que son entonces la pollinaza, residuos peligrosos, los vertimientos que se generan, así mismo como las emisiones de dióxido y el compostaje. Entonces, con el análisis, tenemos aquí entonces una información de entrada que nos muestra entonces como tal la granja. Se hizo la visita entonces el 22 de septiembre de 2017. La granja está ubicada en el municipio de Candelaria, en el corregimiento del Carmelo, aproximadamente a unos 15 minutos de Santiago de Cali. La razón social entonces es Granja Chicó. Su objeto y el subsector industrial son entonces la cría y engorde de pollos. Cuentan con una legalización de aljibe, un registro autorizado pues, por la CBC para su explotación, el registro ante el ICA, el permiso del uso del suelo. Llevan entonces operando 7 años y están ubicados en una zona rural. Tienen 3 empleados, los cuales tienen entonces 2 tipos de turnos al día. Compactos, entonces tenidos en entonces la identificación de los aspectos. Entonces, tenemos entonces en cuanto a alimentación, producción y limpieza de galpones, fue lo más relevante que encontramos. Dentro de la alimentación, un aspecto ambiental, por ejemplo, es la generación de olores. Esto me produce entonces un impacto ambiental como es el deterioro y la calidad de vida y la salud de las personas, aunque identificamos que realmente la granja no afecta mucho dentro de los ecomapas, puesto que no tenemos como tal vecinos colindantes como tal vivienda, todos son granjas o son cultivos. Podríamos mencionar entonces otro como es la proliferación de vectores y de roedores. Esto, el impacto pues es la afectación en la salud ocupacional y de las aves, donde sí identificamos entonces, por ejemplo, que para los tenedores o para los administradores de la granja no es posible tener otro tipo de animales, puesto que se afectarían por por los mismos insumos que se usa para controlar los vectores y roedores dentro de la granja. Por mencionar entonces otros aspectos, tendríamos entonces la generación de ruido. La contaminación auditiva cuando uno ingresa a la granja puede que no se aprecie mucho, pero cuando está mucho más cerca de los galpones y dentro de los galpones se identificó entonces que los ventiladores sí generan
una contaminación auditiva muy alta. Para mencionar algunos aspectos en la parte de limpieza, tenemos entonces la generación de los residuos orgánicos. Esto me genera como impacto un riesgo potencial en la contaminación del suelo por la mala disposición de los residuos, asimismo como en el consumo de agua. Y finalmente, pues eso también se va a ver relacionado con la proliferación de vectores. Es importante entonces mencionar que dentro de esa limpieza de galpones, un aspecto que identificamos como primordial era la generación de vertimientos. Como se había mencionado, nos están tratando bien los residuos y dentro de eso tenemos entonces también que cuando se lavan los galpones no se dispone de un sistema para recolectar esta agua, sino que simplemente se deja directamente alrededor de los mismos. Identificamos entonces ya algunas actividades que tenemos que corregir. Como parte de eso, entonces, en el análisis de las mejoras tenemos primero que todo la implementación de los registros. Se requiere entonces que la granja como tal realice la documentación y creación de los registros del consumo mensual de energía eléctrica, puesto que si no tienen identificado esto, no se puede generar, digamos, una disminución en esos consumos cuando yo no sé qué es lo que se está consumiendo. La implementación de un sistema de registro y monitoreo en cuanto a la cantidad de agua que se consume en el proceso tampoco es clara. Ellos tienen un aproximado de cuántos litros o cuántos metros cúbicos de agua se están consumiendo los pollos, pero no es algo que se esté controlando y monitoreando. Esto en cuanto a la implementación de registros. Muy relacionados sería entonces establecer, registrar y analizar que los indicadores que me muestren a mí la tendencia del comportamiento sobre la mortalidad de los pollos. Es decir, si yo identifico entonces qué está sucediendo, puedo basarme también en un análisis de la información sobre gráficos de tendencias, pues voy a identificar qué es lo que está sucediendo, porque es que es la mayoría. Tenemos entonces como otra acción de mejora la implementación de los planes de manejo de residuos sólidos, puesto que no se está realizando. Es común entonces al interior de la granja pues que no se está disponiendo de forma adecuada los tipos de residuos, simplemente tiene una clasificación muy básica. Aparte de esto y como tal dentro de la cadena productiva que sí es bien importante, es la relación del análisis de las aguas de salida del pozo para prevenir problemas en los sistemas de distribución. Aunque hasta el momento están realizando una actividad, digamos que tienen un sistema montado, bien montado para la operación que están teniendo, pues eso se podría controlar muchísimo más aún. Aparte de eso, entonces identificamos las necesidades de la empresa. ¿Qué identificamos? Se necesitan que en la limpieza de los galpones se manejen los vertimientos, así como los residuos, y eso también depende entonces de la organización de la instalación. A pesar de que han hecho un trabajo en el que intentan organizar, falta un poco más definir muy bien los espacios, tener unos muy buenos elementos de almacenamiento o unas buenas estaciones de almacenamiento. Sobre esto, entonces, ¿qué identificamos? Que primero que todo se necesita implementar un sistema de recolección de aguas lluvias para el lavado, la limpieza del galpón, de tanques y de las herramientas o los insumos que se usan. Se requiere entonces también mejorar el manejo de los desechos y la disposición final, garantizar las condiciones de higiene y eliminación de plagas y mejorar los vertimientos y su disposición. ¿Qué alternativas proponemos entonces? Primero tenemos entonces como parte general para la granja la implementación de las 5 S y un plan, un programa de control de plagas. A pesar de que se está haciendo, pues tener como un control mucho más eficiente de esto. Ellos lo llevan porque Bucaneros les da todos los insumos, pero como tal ellos pues no están muy al tanto de todo lo que se está manejando. Entonces, eso sería importante. Tenemos también el manejo de las aguas residuales, como se decía entonces en la matriz de aspectos ambientales y de su impacto, que esos vertimientos pues nos habían preocupado bastante. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos? Primero que todo, implementar un sistema de recolección para la canalización de los vertimientos, cosa que cuando se están haciendo lavado los galpones, esos no vayan a, digamos, a drenar directamente o a salir directamente hacia el exterior a la tierra, sino que haya un canal que lo esté recolectando. Cuando ya se tiene entonces esta recolección, tratar esas aguas residuales mediante algún sistema, digamos, básico, que es de los que se emplean para pequeñas comunidades. Podríamos hablar de una trampa de grasas y un sistema de biofiltro, pero pues ya se tendría que identificar específicamente según la cantidad de vertimientos que se están generando. Entonces, como parte de la 5S, pues quisimos mencionar un poco más a profundidad que es importante
Eso nos establece como un esquema de orden, la clasificar, organizar, limpiar, estandarizar, que es bien importante para garantizar también entonces la cadena de productividad y la parte disciplinar, que es como tal para el personal de la granja. Dentro de las alternativas de solución, además, identificamos otras dos, dentro de las cuales está la implementación de un sistema de recolección de aguas lluvias para el lavado y la limpieza del galpón. Dentro de eso, entonces, ¿qué decimos? Bueno, tenemos unas grandes superficies como lo son las cubiertas de los galpones. Esto teníamos una gran cantidad de metraje, pero se está perdiendo entonces todo eso que está llegando aquí, además de que eso hace que la extracción de agua del pozo sea mayor. Si se hace una recolección entonces para el aprovechamiento de las aguas lluvias, pues tendríamos entonces una disminución en el consumo y asimismo la granja estaría aportando como tal a tecnologías mucho más limpias. Como lo habíamos mencionado que es importante en la parte de organización y que se va a mejorar la producción, el ciclo de productividad, hablamos entonces de un centro de acopio para tener mucho mejor almacenados todos los elementos que se están usando, todos los insumos, sobre todo para que sean de manera segura. De acuerdo a esto, ¿qué identificamos? Entonces, las alternativas de selección de tecnologías limpias, si mencionamos entonces ya lo que es la recolección de aguas lluvias, lo que sería entonces el manejo de los vertimientos en cuanto a energía, pues no habría mucho porque realmente son los sistemas pues para la proyección que tiene la granja. En este momento está como al tope máximo, pero no podríamos llegar a implementar más, digamos, pensando también en costos económicos. Pero como parte del cambio dentro del proceso productivo que es de la cría y el engorde de pollos, para minimizar por lo menos uno de los aspectos ambientales como lo era eh, la parte de los olores ofensivos, entonces tenemos una oportunidad para la empresa que sería entonces el uso de yuca de este espécimen que podemos mencionar aquí, en el cual con la integración de este a la dieta se va a lograr disminuir la contaminación y mejorar la producción. Ese plan de acción, ¿cómo se hace? Entonces, lo que se hace es una dosificación, según estudios que se han identificado, son unos tantos milímetros de la extracción de esa yuca para mejorar entonces lo que sería la dieta de los pollos. ¿Eso qué beneficio me tiene a mí? La reducción de concentraciones de amoníaco y otros gases en las excretas de los pollos, la mejora en el desempeñamiento productivo de los mismos para el proceso de engorde y la reducción del riesgo en la salud de los trabajadores por la manipulación del compostaje, pues porque las concentraciones de amoníaco son mucho más altas. Como tal, dentro de la priorización, entonces está en la contaminación por olores ofensivos, que hacen que esta alternativa, pues a largo y a corto plazo, nos brinde unos resultados muy buenos, o sea, es decir, positivos tanto en el ambiente como en la producción. Hablando de costos, tenemos entonces que en total, a nivel de insumos y consumos que se tienen dentro de la granja, podríamos estar alrededor de los 900.000 pesos, mientras que con la implementación de estos elementos tendríamos un beneficio para los beneficios pues de implementación en el aumento del peso del pollo, la iluminación pues que garantiza que el pollo coma toda la noche, que es lo que mejora es el proceso de producción, el tendido en el piso con residuos de otros procesos. Eso tendríamos entonces, para esa implementación, tendríamos un costo aproximado de 2.800.000. ¿Qué logramos aprender de todo este análisis, de esta, digamos, auditoría o este diagnóstico que realizamos? Que para la granja y para esos procesos se requiere entonces una separación en la fuente y la reutilización de los residuos. Para eso se requiere concientizar entonces a los trabajadores sobre la importancia del reciclaje. Necesitamos o identificamos también entonces que la implementación de un programa de uso y ahorro eficiente de la energía es importante, aunque esto para un proceso productivo como es la cría y el engorde de pollo es difícil de manejar, pero pues se hace un llamado a los trabajadores para que se involucren en la mejora de los impactos o la reducción de los impactos que se están generando por el uso de agua y de energía. Eh, Crear las estrategias de disposición final de los residuos sobrantes del proceso. Esto sería basado entonces en la realización de campañas de uso y de manejo de residuos peligrosos para el medio ambiente. ¿A qué conclusiones hemos llegado? Como resultado de la segunda visita se logró identificar los puntos claves importantes para la aplicación de alternativas de producción más limpia. Por ejemplo, pues las propuestas que hicimos para el uso adecuado de los residuos sólidos, de los vertimientos,
Y se resalta la importancia de que la granja cuente con un plan de manejo ambiental. Ellos en ese momento no están llegando, no están teniendo este tipo de desarrollo, aseguran que aún no se les es exigido, pero pues deberían de ir adelantando. Se logró construir entonces, aparte de las visitas, o levantar información que nos permitió entonces identificar el análisis del flujo de procesos, los mapas de los procesos. Pudimos desarrollar entonces, identificar cómo se hacen los ecomapas, pues que son herramientas que de gran relevancia cuando se busca implementar alternativas de producción más limpia. Como lo indicaba la actividad inicial, este diagnóstico nos permite saber en dónde está, en este caso, la granja, que es donde aplicamos el diagnóstico, qué se puede hacer y qué se puede hacer. Por otra parte, entonces, además, mediante el análisis de la matriz de materiales, energía y desechos y el costo de ineficiencia, se obtuvieron entonces valores que indican la cantidad de recursos o dinero que se están desperdiciando dentro de la granja. De acuerdo con la información recolectada y presentada en los documentos anteriores y en la presente sustentación, se busca entonces que la granja sea un negocio sostenible, económico y medioambientalmente, mediante la reducción de impactos en el medio ambiente. Esto entonces va a afectar también su relación con la sociedad, puesto que una empresa sostenible no busca ser mejor empresa en el mundo, sino la mejor empresa para el mundo. Sino ser la empresa para el mundo, perdón.